Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Tuño y Loro Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la épica, ¿no? La película Gladiador, dirigida por Ridley Scott. Pues esto en vísperas de que va a salir la segunda, entonces saben que vamos a cubrir también la segunda. Si les interesa ver ese también, pues ahí lo pueden buscar, ¿verdad? Y pues muy interesante, ¿verdad? La historia de esta película, basada en hechos reales, entre comillas, ¿verdad? Un poco ficción y todo esto. Y pues bueno, antes de comenzar quisiera preguntarte a ti, Lauro, y a nuestros espectadores, ¿cuántas veces al día piensas en el Imperio Romano? Cero, yo creo que es cero. Muy bien. Digo, es un meme que está de moda ahorita, ¿no? De que llegar con un vato y preguntarle cuántas veces piensas al día en el Imperio Romano. Y pues sí, la respuesta fue cero. Pero a todos los que están viendo este video, ya sean hombres o mujeres, francamente no importa. Ahí háganos saber cuántas veces, ¿verdad? Sí. Piensan en este icónico y épico y legendario imperio. Pero bueno, ya hablando en serio de la película, pues Lauro, esta es una película que, pues digo, no es territorio nuevo, ¿verdad? Es un clásico del cine. Es una película a la que se le elogia mucho, inclusive 24 años después, ¿verdad? Es una película que décadas después sigue siendo un ejemplo de pues una épica traída al cine y de manera exitosa, ¿verdad? Algo que pues es difícil, no siempre se ve, ¿verdad? El propio Ridley Scott después nos mostraría que es difícil hacerlo. Pero pues esta es una gran película, ¿no? No, claro, es una gran película y justamente por algo es un clásico moderno del cine. Y todos los aspectos de ella son muy buenos y creo que lo que más sorprende al verla en un inicio es la escala, ¿no? Creo que el qué tan grande como película es, el qué tantos elementos tiene que haber funcionando en un lugar, la logística que tuvieron que hacer para hacer todas esas escenas es bastante sorprendente y pues el que salga bien, ¿no? Porque pues puede haber todas esas logísticas y que no salga bien y pues todas las cosas que pues deciden encuadrar y que deciden mostrar en la historia y todo esto funciona de una manera excelente que complementa siempre la historia principal nunca deja de ser el hilo principal, la historia de Maximus y aun y cuando vemos a otros personajes importantes como a Commodus o a otros, siempre nos seguimos concentrando en Maximus y en su arco y pues es muy muy bueno verlo y muy épico y muy emocionante y me dan ganas ahí de yo estar peleando en el Coliseo, ¿no? Sí, hombre ver a hombres pelear contra un tigre, hombre ser feliz, ¿no? De que claro. Sí hay algo muy visceral y todo sobre la película y como muy... son temas como muy básicos o muy esenciales de la condición humana, tal vez más la condición masculina que la humana per se en ciertas cosas, ¿no? Porque habla sobre ser esposo, sobre ser padre, ¿verdad? Sí. Sobre ser guerrero y cosas que se asocian más a lo mejor con la masculinidad. Claro. ¿Verdad? Pero sigue siendo algo muy, pues, atemporal, ¿no? Los temas que aborda de legado y todo eso. Y creo que eso ha aportado mucho a que la película perdure, pues, digo, 20 y tantos años después estamos hablando de ella. Yo creo que en 50 va a seguir siendo igual de relevante, ¿no? En 100 años, porque pues son temas muy, muy esenciales, ¿no? Sí, son temas que perduran por siempre y están tan bien plasmados en la película que por eso mismo seguimos hablando de ella. Y de hecho yo sigo escuchando a gente hablar de ella y mencionarla inclusive como de sus películas favoritas, hacer referencias a los diálogos, a los eventos, a las cosas que hace Máximo, ¿no? De que el tipo de ropa que usa, la máscara, el agarrar la tierrita el Coliseo y todo esto. O sea, se siguen haciendo cosas, parodias, inclusive referencias en otras películas. Entonces sí, creo que todo esto ha perdurado bastante y definitivamente creo que es una película más como de hombres, como el sentimiento de querer luchar por las cosas físicamente, vaya, y la venganza también es un tema muy importante ahí de Máximo y creo que pues sí, eso suele resonar más con el lado masculino de uno y pues creo que pues todos esos elementos funcionan muy bien los unos con los otros.
Sí, funcionan muy bien todas las piezas ahí juntas. Y sí, o sea, frases icónicas como cuando él dice de que soy Maximus y todo esto, ¿no? Que dice de mi hijo fallecido y todo esto. Está muy bueno. Y también la de Are You Not Entertained y todo eso, sí. Pues siguen siendo temas muy, muy importantes. Y sí, como dices tú, en la cultura popular, pues en parte la película, en parte Roma en general sigue siendo muy... tal vez relevante, no. Bueno, a lo mejor relevante y sí es la palabra, pero pues porque se sigue hablando de ella. A lo mejor a veces, irónicamente, como lo de cuántas veces piensas en Roma al día, ¿no? Y todo esto. Pero al mismo tiempo sí hay mucho de eso, por ejemplo, en la iconografía, en los visuales, en todo eso. Creo que hay cosas que todavía perduran, ¿verdad? Y también ideales como el entretener al pueblo, ¿no? Y todo eso. Se habla todavía mucho de estas herramientas que se utilizan para, pues, como entorpecer la democracia a una república y todo eso, ¿no? El pan y circo, como también se le conoce. Exacto. Aquí. Creo que son temas también ahí muy, muy relevantes en ese sentido, ¿no? Sí, tienes toda la razón. El cómo utiliza Commodus al show, al espectáculo, para distraer a la gente de que era un César muy patético y muy incompetente. Y la gente lo sigue como si nada, ¿no? Que pues vemos mucho hoy en día el populismo ahí de la gente en el poder que lo utilizan a su favor. Y sí, creo que el hecho de que todo gire alrededor de Roma como un lugar, o Italia como país inclusive, también cosas que digo no se tocan en la película, pero cosas como el arte. Creo que el arte, Italia y Roma siempre ha sido como que una meca para muchas corrientes artísticas, la cocina inclusive. Entonces, de hecho, sí, creo que pues es un lugar importante culturalmente, en la historia en general, en muchísimas cosas. Y pues este momento es uno que pues sí cambió la historia y la cultura de una manera en que pues seguimos hablando de esos elementos hoy en día y cómo siguen aplicando. Sí, 100%. Y pues en la cocina, en el vocabulario también, ¿no? Commodus y cómodo, ¿verdad? Sí. También muchas cosas de ese tipo. Y pues ya hablando de la dirección, creo que es muy importante diferenciar cuando en una película hay buenos actores y hay actores que siempre van a actuar bien, ¿no? Se me ocurre Gary Oldman, ¿no? A él donde lo pongas va a ser oro, ¿verdad? Claro. Pero es diferente cuando todos en todo el tiempo están on point, ¿no? Todos están actuando exactamente como deben actuar, y creo que eso es una gran dirección. Creo que ahí es donde se nota que estamos viendo a Ridley Scott en su apogeo, ¿no? O sea, creo que ahí es donde es... Ok, sí, este es uno de los grandes directores de la historia, es uno de los mejores directores de su generación, que es mucho decir, ¿verdad? Claro. Pero pues aquí está moviendo muchas piezas, está haciendo una historia pues un poco difícil de seguir por la cantidad de personajes que hay, y la hace tan humana y tan... Sí. Que creo que es impresionante. Sí, la hace tan humana, tan empática, y como dices tú, está aquí en su auge. Y es muy curioso porque creo que no todos los directores tendrían esto de puntos tan altos y puntos tan bajos. Entonces con Ridley Scott es fácil verlo de cierta manera, porque tienes la comparativa de después verlo como no lo hace tan bien. Y justamente con los dos actores principales, ¿no? Porque Russell Crowe en esta película de Robin Hood, que también es de Ridley Scott, pues no es muy buena, que digamos, y por ponerlo de una manera. Y luego también Joaquin Phoenix en la de Napoleón. Entonces es muy curioso ver cómo en esas dos películas pues no los dirigió bien, porque sabemos que son buenos actores, y aquí sí los dirigió bien y sacó unas actuaciones espectaculares de ambos, ¿no? Entonces tenemos esa ventaja de poder compararlos con otros trabajos en donde también colaboraron juntos. Sí, aunque fíjate que en el caso de Russell Crowe, creo que él sí era un actor que todavía tenía una perspectiva muy diferente, porque ahorita ya se siente como que él hace las películas que él quiera en el tiempo que él quiera, ¿verdad? Como que ahorita ya él no está muy interesado en buscar Óscares, ya no está muy interesado en buscar la taquilla, ¿verdad? Porque pues
como que él ya pasó por esa etapa, ¿no? De su carrera, ya dijo, bueno, pues, ¿qué puedo hacer después del Gladiador? No tiene nada que probar, hacer? ¿no? Ajá, o sea, y ya pues está, como hemos hablado en otras ocasiones, de que ya en el post-game ya está haciendo lo que se le plazca. Sí. Pero, y creo que hubo un poco de eso en Robin Hood, ¿verdad? Pero en el caso de Joaquín Phoenix en Napoleón sí creo que es muy lo que mencionas, la verdad. Que no estaba tal vez ahí del todo. Claro, sí, y digo, creo que pues son de edades medio similares, ¿no? Digo, Russell Crowe debe ser más grande por poco, pero definitivamente Joaquín Phoenix no le ha frenado de esa manera que lo ha hecho Russell Crowe. O sea, él sigue buscando pues papeles como más complicados o más profundos y así. Sí, y pues Russell Crowe está bastante más relajado. Digo, no hace mucho hablamos del Joker 2, ¿verdad? Y claro. Pues digo, la película tendrá muchos problemas, pero Joaquín Phoenix le dio el 100%, ¿verdad? Le dio el 100% y entonces, no es el problema él de esa película. No es exactamente. En ese sentido, al menos, ¿no? Sí. Pero sí, creo que aquí es muy interesante ese aspecto. Y también en la edición, digo, sé que la edición, igual el director está involucrado de la misma manera que con los actores, en el sentido que pues hay editores como tal, ¿verdad? Claro. Él no es quien edita la película necesariamente, pero pues sí se nota una visión muy particular donde se hacen unas cosas que son muy osadas o muy intrusivas en la historia, pero están hechas de tal manera que solo aportan a la historia, que se me hace que es algo, un balance muy delicado, la verdad. Sí. Porque muy fácilmente puedes sobreutilizar la cámara lenta, ¿verdad? Sobre todo aquí que se nota que no estaba grabada la película para hacer cámara lenta, porque ahí se ve donde se repiten los cuadros por segundo, ¿verdad? Se ve como el ¿verdad? Como más choppy, digamos. Como más choppy, ahí se nota esa diferencia. Y aún así entiendo por qué es así la película, ¿verdad? Es porque claro. Para que tenga un cierto ritmo, para que tenga que fluya de una cierta manera, que sea más fácil de seguir la acción también. Creo que es muy interesante cómo está editada la película también. Sí, tiene cierta nobleza el que esté hecho de esa manera, porque se ve muy deliberado. No se ven como errores o no se ven como el sobreutilizar estos efectos, o no se ve como en lugares en donde no debería estar esa cámara lenta. Creo que muy claramente nos quiere comunicar momentos muy clave ahí de tensión o de algún punto de quiebre de alguno de los personajes, y creo que nos lo comunica muy bien con eso. Y también tiene otras cosas que dices tú ahí, como cosas bastante osadas, como de transiciones que hace entre escenas, donde siguen el movimiento de alguna acción y lo continúa en la siguiente escena, cosas por el estilo. También tiene estas escenas que son como estas visiones que tiene Máximo de pues del más allá. Me recuerdan mucho a los sueños que tiene Deckard en Blade Runner, que digo también es de Ridley Scott. Se me hace que está hecho muy similar, de que los encuadres y los colores y todo me recuerda mucho a eso, y le agregan mucho a la historia, le agregan mucha personalidad a la película. Sí, la película tiene mucha personalidad, eso es muy clave. También en la fotografía, fíjate, la fotografía también es muy interesante, porque pues a lo mejor y sería muy fácil ver como a Ben-Hur o así, ¿no? Y hacer tomas así como que muy clásicas. Claro. Pero la película, al contrario, tiene una fotografía bien loca, donde desde el inicio presumen esta fotografía de que impecable, ¿verdad? Digo, está ahí donde al mero inicio de la película, Máximo se está viendo un ave y luego se va el ave y se queda así, y luego es de que, oh, cierto, estoy de que en medio de una guerra, ¿verdad? Está bien interesante ese aspecto, y siento que con la fotografía hacen mucho storytelling a lo largo de la película. Sí, también tiene cosas muy curiosas que hasta podrían salir de que verse como fuera de lugar. De repente tiene estos como cámara fija sobre Máximo, sobre Russell Crowe, y el fondo se está moviendo casi siempre cuando lo están como cargando en esta carreta, o al final cuando se muere también pasa de que se ve como que el piso se está moviendo, pero él no, o sea, lo está siguiendo a él. Que está bien interesante, porque se nota un poquito donde fue recortado manualmente, así. Se nota donde él no tenía ningún tipo de fondo sólido, ni pantalla verde, ni nada. Se ve donde él está recortado de otro lugar
pero con una iluminación que empata con lo que estás viendo. Entonces está muy interesante también esa decisión artística. Sí, bastante sí. Y otro aspecto técnico, la música, ¿no? El Hans Zimmer ahí en su auge. Increíble. Creo que es otro de los personajes porque está muy presente la música en esta película. Creo que en otra película podría ser hasta distractorio lo personificada que está la música. Tiene muchas temáticas y muchas cosas pasando, muchos instrumentos, muchos estilos inclusive. De repente hasta podrían llegar a chocar si me lo explicas, de que es que de repente hay música clásica, pero de repente está esta guitarra española, de repente están estas flautas, de repente estos metales, y es como de, no sé si va a funcionar. Y funciona a la perfección. La verdad es que la música es parte muy importante de esta película. Sí, fíjate que ese es un elemento que creo que sí es algo que tomaron de películas clásicas, ¿no? Como Ben-Hur y que es esta misma escuela que agarraría John Williams para hacer la música de Star Wars, ¿no? Sí. Que la música es otro personaje, es otro elemento que aumenta la historia, ¿verdad? Y se nota bastante ese aspecto. La verdad es que hay unas piezas increíbles, digo, ya spoilando el final de la película, pero cuando está viendo a su familia, ¿no? Y la música que sale y como que esta voz y todo, es como, esto es increíble, o sea, wow. Es sorprendente, sí, la cantante que ahí tiene haciendo esta ópera está muy, muy buena, y de hecho, en ciertas piezas me recuerdan justamente a lo que hace John Williams, particularmente con los alientos ahí, me recuerda mucho a él. Aunque hay un tema que después se copiaría de sí mismo de Piratas del Caribe, ¿no? Está muy evidente. Está muy evidente, no está ni sordeado. No, nada, pero es de esos casos de, pues, ¿quién se va a quejar si fue pues él mismo? Se robó de sí mismo, ¿no? Como el del Padrino. Tan. Es ese. Es de que, wow, esa está literalmente igual. Está exactamente igual. Sí, está un poco hasta descarado. Está chistoso, ¿no? Sí. Hasta... Eso sí, creo que eso sí me puede llegar a distraer porque he visto Piratas del Caribe muchas más veces y la música también la he escuchado más. Entonces no puedo evitar pensar en eso. Sí, pero algo que me detuve a pensar es, bueno, pero en la escena funciona y la respuesta es un sí. Entonces está bien. O sea, malo fuera que no empatara con lo que estoy viendo, ¿no? Sí, porque hasta está vestida diferente. O sea, está adornada diferente la pieza. No es de que exactamente igual. Sí, no es exactamente igual, pero muy evidentemente la sacó la melodía mismo, sí, por así decirlo. Sí. Por ahí, entre las actuaciones, algo que, digo, el personaje de Richard Harris, que es Marco Aurelio, realmente viene siendo, pues, relevante más bien al inicio de la película, ¿verdad? Porque, pues, uno de los catálisis de la historia es su fallecimiento. Bueno, más bien su asesinato, ¿verdad? Oh my God. Pero algo que me llama la atención es que Richard Harris, pues, como que ya era el viejito sabio por excelencia, ¿no? Ahí también, pues, Albus Dumbledore, ¿verdad? Que, pues, hizo estos papeles muy seguiditos. Entonces, es muy evidente como que ya estaba medio en estos roles, ¿no? Muy similares. Claro, sí, los roles cuando ya lo matan, o sea, digo, ya se pudo haber muerto de manera natural y nadie se hubiera quejado ni nada. Ajá. O sea, no hubieras dicho de que, qué raro. Pero lo hace muy bien porque le da una calidez al personaje y también como un respeto que la gente le tiene a César y una mano dura con las decisiones que tiene que hacer. Y luego, pues, esta escena, pues, ahí antes de morir cuando está hablando con Commodus, con Joaquín Phoenix, y están diciéndose sus verdades y le está diciendo que Máximo va a ser el que va a ser el nuevo emperador ahí, y se está quejando con el Commodus y de que no lo amaba, y pues el César le dice de que no, pues es que es mi culpa, ¿no? Como padre, yo te crié mal, fue mi error también. Está muy padre esa escena. Sí, es increíble cómo, pues, un hijo puede ser tan diferente a su padre, ¿no? Digo, es algo que, pues, digo, sucede todo el tiempo, pero es un poco como verlo en tiempo real, ¿no? Es como curioso. Y me llama mucho la atención
pues cómo le dice eso de que no, pues realmente tus fracasos como hombre son mis fracasos como padre, ¿no? Y al mismo tiempo pues lo está insultando de una manera horrible, ¿verdad? Pero pues Sí. está como que queriendo quitarle culpa, ¿no? Por así decirlo. Y digo, un diálogo que tiene ahí con él siempre me ha llamado mucho la atención, donde pues Marco Aurelio pues hizo este escrito, ¿no? De las virtudes que debe tener Sí. un líder, ¿verdad? Y pues cómodo dice, no, pues yo leí eso y le dice básicamente, pues haz de cuenta que me la estabas rayando, ¿no? De que Sí. nada de eso soy Nada yo, de eso ni soy una yo. sola de esas cualidades tengo yo. Y dice, te voy a decir mi propia versión de eso. Y es como que, güey, no entendiste el documento Ujú. y en varios sentidos, ¿no? Porque no se trata de que ya seas el líder, sino que aspires a Claro. ser el líder y veas esas cualidades y las busques en ti mismo, no, Ujú. no que digas, ya me chupó la bruja, ¿no? Y ya valimos, ¿no? Sí. Claramente no entendió la tarea. Sí, claro, ahí revela mucho de su personaje y de su Exactamente. egocentrismo y narcisismo y todo esto, diciendo las cosas que él consideraba que podían ser de un buen líder o algo así, pues no dice nada que ver con lo que le había dicho Marco Aurelio. Pero Sí. pues después se pone también muy sentimental, ¿no? Porque dice que es que ni siquiera me ves como tu hijo, ni siquiera me abrazas, ¿no? De que no puedo sentir el calor de un padre, que digo, creo que como quiera era ahí un juego para poder ahorcarlo, Sí. pero al mismo tiempo, Un coco wash. pues sí le pega a Marco Aurelio el que le diga estas cosas. Y sí, lo que le dice, pues básicamente le está aceptando de que sí, todo lo que piensas tú, que pienso yo de ti, de que eres un perdedor y que no tienes todas estas cualidades, estás en lo correcto, pero Sí. bueno, es mi culpa. Sí, literal. Pero pues la verdad es que nunca termina cómodo de superar eso, el que su papá no lo viera como un buen líder y como alguien con todas estas cualidades, porque pues se nota su inseguridad por el resto de la historia. Digo, ya se notaba para este punto, pero pues el resto de la historia vemos muy claramente cómo pues le afecta mucho lo que piensen las personas de él y cómo lo vean, y todo el tiempo cree que se están burlando de él, que bueno, pues medio sí es cierto, y que no lo respetan y todo. Entonces pues sí, esto le afectaría por el resto de sus días. Sí, le afecta de muchas maneras que, pues digo, creo que es muy interesante, por ejemplo, en su versión de lo que debe de tener un líder, dice valentía o coraje, ¿no? Sí. Pero me da risa porque dice, sí, coraje. Yo tengo coraje. Y dice, bueno, no lo tendré en la batalla, pero... Y es como, Sí, güey, sí, entonces no la tienes, entonces, o sea... que, sí, Dice, pero hay otras maneras de mostrarla. de tenerlo. Pero pues él no la muestra, no la tiene en ninguna manera, ¿verdad? No. O sea, me da risa que ni siquiera en su versión infantil de lo que debe ser un héroe, él tiene esas cualidades, ¿no? O lo que debe ser un líder. Ni siquiera lo tuvo al final, de que peleando contra Máximo, primero de que lo acuchilla ahí, sí, lo apuñala antes de salir a pelear con él. Entonces sí, nunca lo tuvo. Dice, ponle una armadura para que no se le vea la herida. Sí, es como, güey, qué cobarde. Y luego como quiera pierde, o sea, está bien curado. Eso, la verdad me da un poco de risa lo patético que llega a ser este cómodo. Sí, la verdad es que le sale muy bien a Joaquín Phoenix el papel de patético ahí, porque luego lo veríamos aplicado en otras cosas mejor y peor, pero le sale muy bien el ser esto, porque pues muchas veces son como expresiones en la cara, como estos pucheritos que tiene, o esta carilla como de enojado, de no, es que yo de niño mimado, ¿no? Sí, de niño mimado, regañadillo, y le sale muy bien. Sí, digo, creo que en general él ha sido muy bueno haciendo personajes que tienen algún tipo de, pues francamente, problema serio en su salud mental, ¿no? En la de Her, en Napoleón, en las del Guasón, ¿no? Hasta en la de Johnny Cash, se me olvida cómo se llama la película que hizo el de Johnny Cash, pero son puros ejemplos de personajes así, como torturados de diferentes maneras, ¿no? Malitos. Entonces... Digo, Johnny Cash no, pero, o sea, lo torturado y que su vida fue difícil de otras maneras, ¿no? Como que creo que a estas alturas es básicamente su especialidad, sí. ¿verdad? Pero pues aquí lo vimos en uno de sus primeros ejemplos. Claro. Y pues muy buena actuación que hizo aquí, como mencionabas. La neta es que, digo, todos están on point, pero yo creo que él tiene uno de los papeles más difíciles al ser tan odioso y lo hizo
perfectamente. Sí, es de esos papeles que la gente ya después odia en la vida real al actor y se les olvida sí. que es un personaje, ¿no? Lo que pasaba con muchos actores ahí en Game of Thrones, por ejemplo. Sí, el Creo Joffrey. que le pasó mucho a él. Sí, el Joffrey. Sí, El Joffrey. sí hay un... Joffrey, gracias. Ujú. Sí hay un poco de eso aquí, sí recuerdo odiarlo, por ejemplo, en señales. Y es de que no, es un actor, de Es un que actor. está haciendo otra cosa. De que, Sí. pero sí, digo, ya en señales pues tiene un papel muy diferente, ¿no? Claro. Pero sí, es un gran actor, digo. Ujú. Otro actor que, fíjate que se me había olvidado que salía aquí es Jimon Hounsou. Ah, sí. Él muy bueno aquí, la verdad, tiene un Sí. papel pues muy secundario, ¿no? Claro. Pero tiene una cierta nobleza, ¿no? En su papel donde dices, pues claramente ha sufrido mucho, ¿verdad? Ahí Máximo lo encuentra cuando es esclavizado, ¿verdad? Y ahí es donde tiene esta hermandad con él y tiene una cierta nobleza en la actuación, una cierta dulzura y me agradó bastante también. Sí, es un personaje muy bueno porque aun y cuando tiene muy pocas participaciones, creo que causa un gran impacto en el personaje de Máximo porque lo hace como cuestionarse sus creencias de lo que pasa después de la muerte y todo esto y el que su familia lo vaya a estar esperando o no en la vida después de la vida y todo y lo deja pensando mucho y le hace como recordar por qué está peleando y por qué debe seguir adelante y no rendirse en cierto momento. Y como dices tú, es como muy, muy dulce, muy cálido el personaje que tiene cuando pues él físicamente pues es gigante, muy musculoso. También es otro gladiador ahí al lado de Máximo. Entonces es un balance muy, muy interesante. Sí, muy, muy interesante. Y al mismo tiempo ves el poder de convocatoria que tiene Máximo, ¿no? Claro. Tanto con él y con otros gladiadores, ¿no? Con otros esclavos que dices, pues ellos respetan mucho el honor y el talento que tiene al pelear, ¿no? Y la valentía que demuestra, porque él sí muestra esta valentía de la que hablaba Cómodo, ¿verdad? Es muy interesante cómo Cómodo se da cuenta que Máximo es todo lo que él desearía ser, ¿no? Sí, pues es todo lo que Marco Aurelio apreciaba y todo lo que estaba describiendo en esa carta que le dio. Entonces, pues claro que iba a notar todo eso en Máximo. Y sí está muy padre cómo los demás gladiadores ahí pues respetan las jerarquías, ¿no? Y el talento y el quién le sabe aquí. Inclusive, pues hay una escena en donde el grandote, no me acuerdo cómo se llama, hasta prueba la comida de Máximo para ver si no lo envenenaron. O sea, estaba dispuesto a morir por él, aunque no fuera en batalla. Sí, me encanta la actuacioncita que se avienta de que como si lo hubieran envenenado. Sí, de que... Está súper bien chido. Sí, que ya no sé si era como que mira, no está envenenada, o era como que genuinamente lo estaba probando. Creo que era un poco de ambos, como que no se preocupara. Puede ser. Ahí un pequeño jueguillo. Sí, está bien interesante eso. Algo que siempre me llama la atención es en la historia cuando vemos a gente usando pelucas. ¿Verdad? Sí. Digo, sé que es algo que todavía se sigue utilizando, el uso de pelucas, ¿verdad? Digo, independientemente de que pues la gente que se queda pelona usa eso, ¿verdad? Pero también a veces como para tener un peinado muy diferente. Pero ya casi no se usa en ese contexto. Entonces, siempre que vemos una película de época, ¿no? Donde salen aquí personas usando pelucas, es muy curioso. En particular, un look que se me hacía bien loco era el del personaje de Casio. Sobre todo porque tenía esta peluca claramente de que muy falsa. Además tenía estas cejas súper intensas. Que, no sé, checando un poco sobre el personaje en la vida real, no veo que haya tenido esas cejas en pinturas o estatuas o lo que sea. Y veo que el actor tenía esas cejas de que en pasarelas o whatever. Entonces digo, eso fue una decisión creativa de que tuviera estas cejas súper extrañas. No sé, me llamó mucho la atención viendo la película. Sí, siempre están bien chistosos porque es eso.
David Hemming. Porque claramente está de que mucho más exagerado. O sea, está muy real ese tipo de pelucas. No es como que, pues, hoy en día hay unas muy buenas que hasta podrían engañar a muchas personas. Pero en las de época son de que súper exageradas. Nada que ver con el pelo que tú tendrías y de unos colores bien falsos. Entonces se ve bien chistoso. Tiene como que estos risitos este personaje y se ve demasiado ridículo. O sea, es de que se supone que eran como para tener cierto estatus o de que estas personas son importantes, ¿no? Pero para mí es de que todo lo contrario, se ven muy estúpidos. Sí, la verdad es que, pues, digo, son cosas que, pues, ha cambiado mucho la moda. Es difícil saber cómo se veía en aquel entonces, pero no sé, o sea, de que te avientan una de esas y está raro, ¿no? Está chistosón. Sí, está muy chistosón. Y sobre todo porque ves como que la sencillez de otros personajes y llama la atención eso tan rimbombante, ¿no? Sí, claro. Sí, son ¿cómo se dice? Pues sí, cosas completamente opuestas que tienen algunos de los personajes ahí. Sí, 100%. Y sí, digo, creo que hay algo muy interesante también con el personaje de Lucio Vero, ¿verdad? Que él la hace de el sobrino de Cómodo, ¿verdad? Y me llama mucho la atención cómo pues él ve a Máximo como a lo mejor de niño ves a un superhéroe, ¿no? En una película o algo así. Digo, porque pues era el entretenimiento de su época y eran las historias que la gente contaba, ¿no? En aquel entonces. Y pues hasta vemos ahí donde las actuaban, ¿no? Después de estos eventos en el Coliseo, las actuaban y todo eso también pasaba mucho y las exageraban. Entonces es muy, muy interesante ver como que una interpretación de eso, ¿no? Y vemos que Lucio, pues, él admira a Máximo, ¿no? Y como que él no se da cuenta que Máximo siendo el salvador, porque dice, soy el salvador de Roma, el liberador de Roma y que no sé qué. Pues eso implica que su tío es el malo, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor él no lo había razonado o claramente lo había razonado y había hecho su decisión, ¿verdad? Pero pues eso hacía que Cómodo odiara todavía más a Máximo, ¿no? Porque Máximo entró donde él nunca pudo, que es como en el corazón de su familia. Sí, en el corazón de su familia y en la gente, ¿no? Porque realmente, pues la gente solo lo quería por el show que armaba, no necesariamente a él particularmente, porque él no era el centro del show. Entonces, sí, lo que hacía Lucio, pues era echarle limón a la herida que tenía ahí Cómodo, ¿no? Y creo que es un personaje muy importante porque aparte se llama igual que el hijo de Máximo. Entonces, tienen esta relación, pues, curiosa en donde, pues, Máximo ve a su hijo en él y Lucio ve como a un héroe verdadero en Máximo y que es, pues... Hércules. Sí, Hércules, lo que iba a ser la caída de su tío, como decías tú ahí. Y, pues, sí, sirve para que vea cómo todavía más... cómo la gente está siguiendo a Máximo y todo esto, porque pues de cierta manera eran los superhéroes del momento o la lucha libre del momento en donde pues la gente en general pues era su entretenimiento, era su diversión y seguían pensando en eso aún y cuando ya se haya acabado el show, ¿no? De que platicaban de cómo fue la pelea y estaban esperando ya a la siguiente y pues los niños claro que lo iban a ver de una manera todavía más de admiración y de sorprenderse y todo esto. Por supuesto, y es muy, muy interesante porque, digo, como todo esto son cosas que fueron documentadas, pues, muy pobremente comparado a cómo documentamos las cosas hoy en día, ¿verdad? Claro. Es muy interesante ver ese tipo de interpretaciones de cómo la gente veía a estos personajes, ¿no? Sí, pero tiene mucho sentido, ¿no? Porque creo que, o sea, viendo a la modernidad, podemos ver como versiones más primitivas o menos elegantes de lo que se hace hoy en día y pues tiene mucho sentido de cómo avanzó la humanidad de esa manera. Sí, y de hecho en esa como relación que mencionas, pues por ejemplo mucha gente se le hace muy fácil criticar que cómo es que la gente veía en el Coliseo cómo mataban a alguien, ¿no? Como un león se comía a alguien o lo que sea. Pues si lo piensas no es muy diferente a cuando ves un accidente en redes sociales o en las noticias, ¿no? De que pasó esto y lo otro. Son pues terribles noticias, ¿verdad? La verdad,
ahí sí yo no sé cómo la gente puede verlas de que diariamente o así. Ah, claro. ¿Verdad? Pero pues yo creo que cuando piensas como en equivalencias, pues francamente es muy similar, ¿no? Sí, aparte, a ver, pues en esos momentos la gente iban al baño en lugares bien feos y se morían de eso, se morían de una simple gripa, no se bañaban en semanas, o sea, creo que el quejarse de que veían eso en el Coliseo es de lo más como, pues, no sé, pues es que era el único medio de entretenimiento que podían tener. ¿Qué más iban a ver en su día a día? ¿Qué más iban a hacer más que sobrevivir? O pocas otras cosas, ¿no? Como de, pues, se me hace muy curioso quejarse de eso. Pero lo he visto mucho, ¿eh? O sea, que la gente dice que, es que antes eran más salvajes y así, pues, solo Sí. más o menos. O sea, Pues es que... mi punto es que medio es lo mismo. Ese es mi Sí. punto. O sea, es lo mismo. O sea, creo que si se hiciera hoy en día, pues habría una moral que ya hemos desarrollado que ellos no tendrían. Pero, pues no sé, es muy normal esa evolución de la humanidad. Sí, pero, o sea, es porque así se ha desarrollado. Pero, o sea, si se hubiera Claro. seguido haciendo, habría gente que lo vería normal, ¿sabes? O sea, Sí, siento que, pues o sea, por como ejemplo, con los toros. y todo los eso. toros, ajá. Entonces, Sí. creo que mucho tiene que ver que, pues, no les tocó que fuera normal en su época más que una decisión activa. Claro. Y Sí, pues, no dudo que en su momento alguien haya dicho de que, oye, está mal que utilicen tigres o está mal sí. que al final se muera alguien. Sí, de la 100%. pelea. O sea, y es muy interesante cómo, por ejemplo, lo de los elefantes y estos animales, pues, Ujú. porque Roma llegó al norte de África, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí es donde sacaron a todos estos animales que, Que a no lo eran mejor nativos, sí. fuera de contexto se ven fuera de lugar, ¿verdad? Ujú. Pero pues esa es la razón por qué llegaron hasta allá. Ujú. Sí. Sí, es muy, muy curioso, la verdad. Ujú. Pero sí, digo, creo que algo que no hemos mencionado mucho es la acción que tiene la película, ¿verdad? Cómo está coreografiada. Me gusta porque, digo, más allá de ser realista o no realista, se siente un peso muy real, ¿verdad? Se siente como un drama, se siente que apoya mucho a la historia de la Claro. película. Y creo que me gusta ver que haya ese nivel de realismo en cómo está realizada la acción en esta película. Sí, tanto el realismo de las acciones como la importancia hacia la historia, porque pues cualquier movimiento diferente o en falso quiere decir una cosa completamente para la historia. El que Máximo haga algo, el que mate a alguien en el Coliseo, tanto en el primero, el chiquito que está, como ya el verdadero, pues significa algo muy diferente porque tiene que estar ganándose a la gente, tiene que dar un espectáculo. Entonces es muy importante cada cosa, o se puede morir fácilmente También. ahí en todas esas peleas. Entonces sí, es algo bastante importante. Y como Sí. dices tú, está tan bien hecho que se siente el peso de los golpes. Se siente a veces que se están apuñalando, que se están clavando cosas o que le dieron a alguien con una flecha. Se siente todo eso y es muy bien apoyado por los efectos de sonido ahí También. en la película, que lo hacen sentir bastante realista. Sí, creo que es muy diferente cuando la historia te lleva a que, por ejemplo, un espadazo, ¿no? De que chocan dos espadas y en vez de que haya esta súper complicada coreografía, que digo, hay otras películas donde hay lugar para eso, pero en Claro. esta claramente fue la decisión correcta de que, oye, hace un espadazo acá que a lo mejor dices, es súper lento, pero es que la espada es de acero, ¿no? O sea, es metal, es pesada, ¿no? Y siento que la película es muy efectiva en comunicar ese peligro que hay en cargar estas armas y todo. Es muy... sí, o sea, tiene un cargo, un peso emocional muy fuerte. Sí, todo, digo, muy especialmente de las peleas finales ahí en el Coliseo, todo esto con los escudos y cómo hacen las formaciones para evitar a las carrozas y luego también cuando están los tigres ahí que están atacando a Máximo, o sea, todo se siente muy, muy real, muy pesado, Sí. muy con que alguien va a salir herido en cualquier momento. Sí, 100%. Y sí, creo que la pelea final es donde se siente más eso. Porque la historia te llevó hasta ahí. Entonces, ya cuando finalmente llegas, pues es una especie de...
pues sí, es una explosión, ¿no? De emociones. Sí, claro. Sí, me encanta, digo, ya mencionaste que lo apuñalan, ¿no? Antes de la pelea. Pero me encanta que inclusive apuñalado logra desarmarlo. Y luego, como es de, a ver, guardia, dame tu espada, ¿no? De Sí. que, o tú, dame tu espada. Y pues el jefe ahí de los guardias es como que, no, guarden sus espadas. Sí. O sea, nadie puede intervenir. Y Máximo, pues creo que es la última humillación que le hace, ¿no? Que es dejar de usar su espada. Y dice, pues, a tiro limpio. O sea, es como la última gran humillación, ¿no? Ya te tenía, pero te voy a dar la oportunidad, entre comillas, de pelear puño a puño, ¿no? Y digo, entre comillas, porque pues el vato evidentemente nunca había soltado un golpe en su vida, ¿verdad? Entonces, es muy fácil para Máximo, inclusive moribundo. Y pues sí, está súper épica toda esa escena al final donde pues entra la música y empieza a alucinar a su familia. Y dice, no, pues Marco Aurelio quería estas cosas, ¿verdad? Quería que fuera otra vez una república, ¿verdad? Quería darle al pueblo lo que merece, ¿verdad? Lo que es correcto. Entonces dice todas estas cosas. Dice, y solo es la última voluntad de Marco Aurelio, o sea, él dice, yo nada más quiero lo que él quería, ¿verdad? Su voluntad. Entonces, se me hace muy padre porque hay algo antes en la película, ¿no? Con el personaje de Graco que, pues, tiene esta conversación con Máximo y se supone que te crea que cuando derroques al emperador vas a entregarle a Roma al Senado. ¿Vas a hacerlo una república? O sea, ¿en verdad crees como que soy lo suficientemente estúpido para creerte, ¿no? De que eres así de noble. Pero no, o sea, Máximo genuinamente era así de noble. Simplemente, pues, la gente usualmente es más ambiciosa, ¿no? Sí, y pues todo va con el arco que tiene Máximo, ¿no? Porque pues en ese momento ya es donde culmina todo lo que ha estado trabajando Máximo, porque pues al principio él era un gran guerrero que ya simplemente quería descansar y quería irse a su casa y ya no quería nada que ver con la guerra y con las peleas y todo. Y pues básicamente Marco Aurelio le da esta gran responsabilidad de ser el nuevo líder de Roma y que fuera a ser la voluntad que él quería, y aún así él no estaba dispuesto a hacer esto, y al cómodo matar a su familia y el salvarse de alguna manera, pues siente la responsabilidad de llegar a hacer esto y de poder lograr la voluntad que le encargó Marco Aurelio, porque pues él ya no tiene nada, realmente ya no tiene nada que perder, ya no tiene nada que ganar tampoco. No creo que a él le interesaría ser ya el líder de Roma ni nada por el estilo, simplemente quería que se hicieran las cosas a como quiso Marco Aurelio, porque claramente Cómodo, después de asesinarlo, cambió todo eso, aun y cuando se lo dijo. Entonces, pues sí, solamente quería eso, quería regresar a Roma a su esplendor, como lo dijo Marco Aurelio. Sí, bueno, eso y vengar a su familia, ¿verdad? Sí. Eso también. Porque hay algo bien interesante, ¿no? Temáticamente, donde él en cierta forma se murió el día que lo intentaron matar y que mataron a su familia. En cierta forma él ya era un fantasma de venganza, ¿no? O sea, sí tiene ese elemento ahí donde, pues básicamente su misión es, como dices, pues matar al emperador y restaurar la república. Y pues es por la encomienda, ¿no? De Marco Aurelio, pero también por la memoria de su esposa y de su hijo. Sí, básicamente se vuelve este superhéroe que parece que tiene una misión directa, algo así como The Crow o The Punisher, en donde pues él tiene su venganza muy, muy clara y lo que quiere hacer, y todo lo que le sale bien a partir de ese punto, pues digo, no es por suerte, pero básicamente parece que el destino está encaminado a que él vaya a poder hacer esto. Y creo que también visualmente vemos esto en donde él, como decías tú, se muere cuando encuentra así a su familia, está todo tirado y los esclavos lo recogen para ser uno de ellos, y sí, es lo que está haciendo el resto de su historia. El español, ¿no? The Spaniard. El español, sí.
Sí, está padre esa como... Esta identidad falsa que tiene brevemente. Ujú, sí. Y que usa esta máscara de gladiador que después Ujú, usaría MF Doom, ¿no? Famosamente. ujú. Que digo, nada que ver con este personaje, ¿verdad? Pero se me Claro. hizo curioso. No puedo no ver a MF Doom en esa máscara. Ujú, sí, claro. Pero Pero sí, está... Sí, está muy chido visualmente. Creo que es algo muy poderoso y también, pues, Ujú, creativo ahí por parte de él. Porque, pues, ya iba a salir a una pelea en el Coliseo Real y, pues, cómodo lo ujú. iba a ver ahí enfrente de todos. Sí, me encanta que cuando vea Cómodo por primera vez, que dice de que español, que no sé qué, dice, Ujú. ¿cuál es tu identidad? Soy el gladiador. El gladiador. Ahí Y a salen ver los cuánto... créditos ahí. Sí, cierto, cierto, los Ujú. créditos. Pero como que dijo, a ver cuánto tiempo me compra esto, ¿no? De Sí, que pues, que no tanto me le puedo compró, ¿no? sordear. Sí, pero no funcionó, pero Y estuvo pues divertido. obviamente ahí la épica escena en donde se desenmascara y dice su nombre y dice su misión y todo esto. Es Es cine. cine. Sí, Por esa sin escena duda se ganó el alguna. Oscar. Tal vez, ¿eh? O sea, en cierta forma, si dices, ¿cómo no se lo das después de eso? Ujú, Sí, fíjate, es muy... Es que tiene una cierta aura muy padre esa escena y ujú. la actuación de Russell Crowe ahí la vende con ganas. Sí, sí, por completo. Sí, digo, creo que otra cosa por ahí que se me hace interesante es la comedia que tiene la película, ¿verdad? Mm. Hablamos de cuando lo del veneno, ¿verdad? Ah, sí. Hablamos también un poquito de con lo de que cuál es tu identidad, de que quién eres. Soy el gladiador. Ujú. Pero también, por ejemplo, cuando recupera estas figuritas de su Ah, esposa y eso. de su hijo Ujú, y que le dice de que, oye, ¿y hablas con tus hijos? Y, digo, con tu hijo y que sí, le digo que lo amo y todas estas cosas ujú. bonitas, ¿no? De que y a mi esposa, bueno, eso no te incumbe de que Sí, de que eso no te puedo decir. este, sí, está Ujú, muy gracioso. Hay dos, sí. tres cosillas por ahí que se me hicieron así Ujú, divertidas. sí, momentos cómicos ahí en una historia bastante épica y sangrienta. Ujú, sí, Ujú. sin duda. Sí, y pues otro personaje muy importante, el de Lucila, ahí, pues la hermana de Cómodo. Sí. Bien, bien fuerte lo que le pasa a ella, porque pues ella, pues muy como su papá, ella sí era como quería que su papá fueran sus hijos y su papá le dice algo bien fuerte de que si tú fueras varón tú serías la César perfecta y la sucesora, Y luego es lo que primero que le dice es en lo la primero que le película. dice. Sí, Está y bien lo heavy. último que le dice también, o no, no me acuerdo si eso es No me lo acuerdo. último, pero pues está muy fuerte eso, ¿no? Porque digo, obviamente, históricamente bien, o sea, accurate y todo, pero pues Correcto. obviamente una visión muy machista, una visión muy Ujú. tonta de eso, con que pues si ella tenía todas las cualidades que necesitaba un líder, pues ¿por qué no pudo haber sido ella, ¿no? ¿Por qué Literal. dejar la pelea entre Máximo y Cómodo si Ujú. ella era un candidato perfecto? Y luego pues peor, ¿no? Porque al momento en que Cómodo asesina a su padre, pues ahora Lucila tiene miedo de desafiar a Cómodo y de Ujú. decirle cosas de cómo debería ser las cosas. Y aparte, pues está este tema freudiano ahí con Cómodo Ah, sí. queriendo a Lucila y queriendo tener un hijo de verdad, Ujú. porque pues no veía a su sobrino, al que sí era hijo de ella, Ujú. como un verdadero sucesor, porque no era directamente de su Sí, sangre. Entonces, sí. muy pues importante su personaje. Me da un poco de risa porque ves la película y dices, está este subtexto de incesto, ¿no? Entre ellos, Ujú. donde él como que la quiere como algo romántico más que como su hermana. Pero Sí. luego literalmente le dice de que, bueno, tendremos un hijo de sangre Ujú. pura y que no sé qué. Y es como, oh, ok, es bastante Wow. más directo de lo Wow. que recordaba. Sí. No, pues ahí en una escena también casi la cosa ahí Sí, le sí. empieza a toquetear. Sí, sí, o sea, después de esa escena se escala. Y creo que también es cuando ella, pues, dice, no, pues ya este vato ya se perdió, ¿no? Ya se piró. También. Ujú. Ujú. Sí, pero pues, digo, esta película, pues, excelente, ¿verdad? En muchos sentidos. Ujú. Este, y digo, no sé, ¿hay algo más que nos haya faltado cubrir por ahí de esta movie?
No lo sé, no lo creo. No. Dime. No. Perdón, pensé que ibas a decir algo. Sí, no, creo que esta película es muy, muy buena. Digo, la última vez que la había visto era justamente en una materia que tuve de cine. Pero la verdad es que sí puedo ver por qué es un muy buen ejemplo. Porque, por ejemplo, tiene muchos callbacks y la edición y todo. Y todo se casa de una manera muy particular, ¿no? A través de símbolos, a través de cortes y todo eso para contar una historia que cuenta más de lo que a lo mejor creerías superficialmente, ¿verdad? Hay muchas cosas muy sutiles que francamente es hasta un poco difícil de describir en el podcast, ¿verdad? Sí. Sí, porque siendo una película de acción como que dices, pues, qué tanto simbolismo puede tener o qué tan bien escrita puede estar o qué tan importantes pueden ser esas peleas o esos cues musicales, esos diálogos, esos callbacks. Pero sí lo son y funcionan muy bien ahí como parte del rompecabezas, todo se unió. Sí, la verdad es que, pues digo, no hemos visto todavía Gladiador 2. Próximamente la cubriremos en el podcast. Ya veremos cómo se compara a esta película. Si le llegó. Si le llegó o no. Está difícil. Está muy difícil. Ya veremos. Y Ridley Scott no ha andado muy bien, entonces... Sí, no está exactamente en un streak. No. Pero ya veremos. Está difícil, sí. Pero bueno, ahí, si han visto esta película, pues háganos saber en los comentarios, ¿no? ¿Qué opinan? Si le opinan lo mismo que nosotros, si hay algo que no les haya gustado, ¿verdad? Todo eso háganoslo saber. Pues como les comentamos, vamos a cubrir la secuela en un próximo episodio. Entonces, si quieren verlo, asegúrense de suscribirse o seguirnos, dependiendo de en qué plataforma estén escuchando este episodio, ¿verdad? Y pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho. Fuimos Paco Tibín y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.